maestros y colegas. Nosotros somos el grupo número 3, conformado por Luisa Salcier, María Inocencia Herrera, María Galán y Marlenis Encarnación. El día de hoy nosotros tenemos a cargo discutir los componentes curriculares. A manera de introducción y como la premisa de nuestro debate, es bueno que aclaremos un punto que se hace muy marcado dentro del libro de texto, y es que este dice que los componentes curriculares siempre van a depender de la definición de currículum que se tenga al momento. Esto me pareció muy interesante porque entonces habría tantos componentes curriculares como definiciones existieran de la palabra currículum. Tenemos una pregunta que es: ¿cuál es la definición de currículum que propone el libro de texto? El libro dice, por acá les muestro, que el currículum es un plan o programa de estudio que, sobre la base de unos fundamentos racionales, organiza objetivos, contenido y actividades de enseñanza y aprendizaje en una forma secuencial y coordinada. De este modo, se le da la dirección y estructura al proceso educativo, que se orienta al logro de unas metas que una comunidad estima como valiosas, una comunidad educativa. Por ejemplo, yo tengo por acá esta imagen que nos da más o menos una idea de cómo funciona el currículum, de los objetivos que se deben cumplir dentro de determinado tiempo. Entonces, se supone que debe responder para qué estudiamos, que serían las metas y los objetivos, qué estudiamos, que esto viene siendo el contenido, cuándo y en qué, cuánto y en qué orden estudiamos, que sería el alcance y la secuencia, y con cuáles medios conducimos o suscitamos las actividades de estudio y evaluamos el resultado, que serían las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Llanamente, en palabras llanas, es un plan de proceso para lograr una carrera, por así decirlo, en X cantidad de años. Tomando en cuenta las características de los estudiantes, se traza un plan donde al término de un ciclo se debe haber avanzado a un punto determinado. Entonces, en el ciclo siguiente se retoma desde donde quedó el primer ciclo y se avanza a otra parte y así sucesivamente hasta culminar el programa. Entonces, además de esto, debe detallar cuáles acciones se deben llevar a cabo para completar cada uno de los puntos en el desarrollo del programa. A mí me gustó mucho que el texto menciona que el currículum es la forma como el maestro le sirve a los estudiantes, porque el maestro tiene que investigar, diseñar e implantar él mismo para promover aprendizajes y el desarrollo humano. Esto el libro lo equipara a la labor de los médicos, que los médicos establecen diagnósticos y también diseñan terapias para curar enfermedades. A fin de cuentas, es un servicio a los demás. ¿Cuál es el plan de trabajo? El plan de trabajo realmente no describe lo que ocurre en el salón. Más bien prescribe qué es lo que debe ocurrir en el salón. Entonces, esto nos lleva a la conclusión que debe ser experimental y que también debe mantener la característica de la flexibilidad. Es decir, el diseño y la implantación del currículum tiene que ser parte del mismo proceso constante de investigación y evaluación. Debe ser elaborado con mucho detalle y reformulado para que siempre responda a las características de los estudiantes. Esto nos quiere decir que el currículum no es una camisa de fuerza, es una guía para poder orientar de manera más efectiva un proceso de aprendizaje. Cuando la teoría, que es el currículum, no se alinea con la puesta en práctica o la ejecución, entonces se puede convertir en una distorsión de la realidad o en una ideología. ¿Qué se debe tener en consideración? Bueno, en esta parte debemos considerar que el currículum interactúa con la vida misma, que el currículum formal, que es el plan que una institución educativa propone, interactúa con el proceso más amplio, que son las relaciones sociales dentro de una cultura específica a la cual el estudiante pertenece. Si ignoramos la relación de la cultura con el currículum, este se vuelve
en un currículum ineficaz que conduce a posiciones ingenuas que obvian que el currículum, aunque parece neutral, es un instrumento para la reproducción de ciertas relaciones de intereses de grupos sociales, o sea, de grupos que se encuentran en control y de la jerarquía y toda esa cosa. Entonces, cuando se asume, sin embargo, la interacción de estos elementos se convierte en una continuación y en una reconstrucción de la experiencia social del estudiante. Cuando se lleva a la práctica de manera correcta, nos lleva también al currículum oculto, que es donde el docente lleva enseñanzas no explícitas al estudiante con la posibilidad de mantener una socialización y un diálogo que es provechoso, no solo para lo académico, sino para la vida misma. Esta pregunta que tenía la duda, ¿cuáles perspectivas influyen en la elaboración de un currículum? Ya esto sería, abarcaría la parte de los fundamentos del currículo que sirven de marco conceptual para elaborar un currículo. Entonces tenemos que tener en cuenta que para elaborar o para qué elementos podemos tener y qué perspectivas podemos tener en cuenta son las siguientes que van a aparecer en la diapositiva. Tenemos elementos filosóficos, biopsicosocial, sociopolíticos, y todo eso está dentro de lo que es la realidad natural, histórico, social y cultural. ¿Cuáles fuentes curriculares se consideran esenciales? Esa sería la pregunta. Exactamente. Entonces, son muchas fuentes curriculares que llevan a los datos y las generalizaciones para la toma de decisiones curriculares. Que todo ese proceso, cuando llevamos todos estos elementos que vemos aquí, lleva a la creación de un currículo. Tenemos que tomar en cuenta las características de los estudiantes, los procesos de aprendizaje y el desarrollo humano, cuáles son los procesos históricos y culturales del entorno donde se encuentran esos estudiantes, los valores, expectativas y problemas sociales, la cultura escolar, disciplinas académicas y profesionales y las necesidades educativas. Ya con eso se vinculan con la misión y las metas educativas para elaborar un currículo adecuado. Se puede implementar un currículo que no va acorde con, sin tomar en cuenta la realidad natural, histórico, sociocultural de un país. Yo considero que esa pregunta es muy interesante porque hemos visto muchas instituciones, muchos colegios, muchas escuelas que quieren implementar currículos que no van acorde con la realidad social que viven estas personas. He visto casos de escuelas que quieren traer currículos de fuera, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Finlandia, que aunque el contenido, las metas, los objetivos y todos esos objetivos son muy buenos y están bien desarrollados, no van acorde con nuestra sociedad. Quizás hay algunos contenidos que ni siquiera se acercan a la realidad, por ejemplo, de aquí de República Dominicana, que el estudiante no se va a relacionar y no va a crear un aprendizaje significativo. No sé si las demás tienen alguna idea sobre esto. Totalmente de acuerdo, puesto que a veces tomamos referentes internacionales que aquí ni siquiera estamos cerca de lograr. Ni siquiera, por ejemplo, en el diseño curricular, en el área de inglés específicamente, los indicadores de logro para los niveles de quinto y sexto son indicadores de logro para niños bilingües. Exactamente. Exacto, hay que aterrizarlo a la realidad de cada escuela. Porque hay veces que tú tienes que dar un indicador de logro. Un ejemplo, un estudiante, hacer que ellos escriban un párrafo en inglés. Pero sin embargo, el estudiante no domina el verbo to be. El estudiante no conoce los pronombres. Entonces, ¿cómo tú haces que ese estudiante logre ese indicador de logro? Tienes que salirte de lo que dice el currículum y tratar de que el estudiante aprenda primero los pronombres, el verbo to be, y así tú llevarlo a que logre ese indicador de logro. Exactamente, por eso es que desde la educación básica llegan a media con lagunas enormes, más en nuestra área. Del diseño curricular. Bueno, entre los componentes del diseño curricular
tenemos lo que son las competencias, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las actividades, medios y recursos y las evaluaciones. Todas estas componentes utilizadas en conjunto en el aula hace que el estudiante logre lo que es un aprendizaje significativo. ¿En qué consiste el aprendizaje significativo? Aquí es cuando el estudiante logra combinar ya los conocimientos que posee con conocimientos nuevos, para de esta forma poder desenvolverse en diferentes situaciones que se le presenten. Además tenemos lo que es la funcionalidad del aprendizaje. Acá ya cuando el estudiante aplica el conocimiento a dichas situaciones, ya ahí él es capaz de resolver cualquier problema, de responder cualquier pregunta. Esa es lo que es la funcionalidad. Y además tenemos lo que es la integración del conocimiento. Esto implica la integración de conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Fíjate, Marlenis, que la parte de la funcionalidad me gusta mucho y para estar segura de que realmente entendí el concepto, eso vendría siendo la manera de uno aplicar en la vida diaria los conocimientos que adquieres en la escuela. Correcto. ¿Qué son las competencias y cuáles son? Bueno, las competencias es la capacidad para actuar de manera eficaz, autónoma en diversos contextos. Esta está integrada, ya lo que son con conceptos, procedimientos, actitudes y valores. O sea, ella encasilla todo lo que un estudiante debe de tener para desenvolverse en la sociedad. Entre las competencias tenemos lo que son las competencias fundamentales, las competencias específicas y las competencias de labor. Entre las competencias fundamentales tenemos lo que son las competencias ética y ciudadana, competencia de pensamiento lógico, crítico. También tenemos lo que es la competencia científica y de tecnología, competencia de desarrollo personal y espiritual, competencias comunicativas, competencias de resolución de problemas y competencias ambientales y de salud. Si ustedes pueden darse cuenta, estas competencias usted las puede trabajar en todas las áreas. Si usted va a trabajar en el área de matemáticas, resolución de problemas. Si va a trabajar en el área de ciencias sociales, que puede trabajar lo que es pensamientos lógico, crítico. O sea, en todas las áreas que usted vaya a trabajar, estas competencias son permeables. Exactamente. Permean todas las áreas. Sí. Sí, porque, sí. No, que yo considero eso mismo, porque si fíjate bien que, por ejemplo, en el área de inglés, uno puede trabajar cualquiera de estos elementos. O sea, yo puedo intentar hacer que el niño tenga esa competencia ambiental de la salud dentro del idioma, o puede desarrollar también competencia tecnológica con el inglés. Enseñarlo de manera interactiva o, qué sé yo, agregar la tecnología a la clase también, que no sea repetitivo, que no sea ver un libro, porque es que eso es lo mismo que hacían cuando estudiaba mi abuela. Lo que quiere decir que de alguna forma u otra Que no ha cambiado tanto. la educación tiene que avanzar porque la sociedad ha avanzado y en muchas cosas, por decisión incluso del maestro y de los planteles, es como si estuviese estancada. ¿Qué son los contenidos y cuáles son? Bueno, entre los contenidos tenemos lo que son los contenidos de hechos, tenemos también lo que son los contenidos procedimentales y tenemos lo que son los valores y actitudes. Entre los contenidos de informaciones y saberes, estos se refieren a situaciones y acontecimientos, procesos históricos, ahí se incluyen lo que son fechas y hechos. Y en los conceptuales, esta es la forma de presentar ideas, situaciones, estructura o proceso. Por ejemplo, un contenido conceptual puede ser aprendizaje significativo. Además, tenemos lo que son los procedimentales, son contenidos referidos a cómo debe hacerse la cosa, es decir, estrategias de acción, procesos a seguir. O sea, aquí con los procedimentales ya tú le diste el concepto al estudiante, pero en el procedimental es que ya él va a empezar a aplicar un procedimiento para poder adquirir lo que es ese aprendizaje significativo. Concepto, claro. También tenemos los valores, o sea, no se aleja de cómo un estudiante debe comportarse, cuáles son sus actitudes que el estudiante debe demostrar ante cualquier situación.
sea, en esta parte aquí, yo estoy de acuerdo en esta parte aquí con el currículum, porque no solamente es enseñarle al estudiante, sino cómo debe hacerlo y además cómo debe comportarse ante la sociedad. En esta parte los procedimientos y las actitudes y los valores le dan lo que es un rasgo de importancia a lo que es el currículum. Muy bien, muy bien. Realmente, ok, quería apuntar un poquito sobre el contenido de actitudes y valores, y es que en esta sociedad necesitamos eso, mucho. Hay maestros que lo dejan pasar por alto, pero realmente no se debería. No solamente todo es proceso, no solamente todo es concepto. Hay valores que tenemos que fomentar y en esos contenidos podemos ayudarnos y ayudar a los estudiantes también. Abundando un poco ahí en lo que tú dices, estoy de acuerdo contigo, pero también siento que en la parte de los valores, no tanto las aptitudes, pero los valores, de Valores. alguna manera u otra, la escuela y los maestros deben establecer un diálogo abierto con los padres para que reciban el apoyo de los padres, porque a veces sucede que el maestro quiere inculcar valores a los estudiantes y se Que no toma nos de corresponde. una forma que no, o sea, el estudiante no lo toma de la mejor manera y se producen desacuerdos y conflictos con los padres, y la realidad es que yo entiendo que los estudiantes van a recibir la educación a la escuela, pero la educación es un proceso que no termina nunca y que Y que inicia en la casa, de hecho. también ¿Cuáles son las estrategias y cómo pueden favorecer a un aprendizaje significativo? Ok, las estrategias. Bueno, estas son definidas como secuencias de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente y apoyan a la construcción de conocimiento. También podemos decir que son intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. También son definidas como medio para contribuir a un mejor desarrollo cognitivo, socioafectivo y físico, es decir, son necesarias para actuar socialmente. Nosotros, los docentes, somos los responsables de facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, dinamizando las actividades de los estudiantes a través de las estrategias. Las estrategias, bueno, favorecen el aprendizaje significativo y autónomo en nuestros estudiantes, así como también el aprendizaje colaborativo. En este diseño curricular se presentan una serie de estrategias sugeridas, tomando en cuenta la competencia que vamos a trabajar. Aquí tenemos unas cuantas, como son estrategias de recuperación de experiencias previas, dispositivos de conocimientos elaborados y acumulados, estrategia de descubrimiento e indagación, inserción de maestro, maestra, alumno en el entorno, socialización centrada en actividades grupales, etcétera. Solo por mencionar algunas. La próxima pregunta, ¿qué es la evaluación y cuál es su finalidad? La evaluación, bueno, este diseño curricular la define como un proceso sistemático continuo de recogida de informaciones relevantes. Su finalidad es que los actores del proceso educativo reconozcan y aprecien la eficacia de la enseñanza y la calidad de los aprendizajes. La esencial finalidad de la evaluación es proporcionar una visión de todo el proceso educativo para permitir tomas de decisiones con el objetivo de mejorarlo. A través de la evaluación, yo me doy cuenta en qué está el estudiante con debilidades y dónde tengo que apoyar esas debilidades. En otras palabras, esta persigue identificar que los estudiantes, identificar lo que los estudiantes han logrado y lo que falta por lograr. También tenemos acá algunas estrategias que nos sugiere el diseño, como son, por mencionar algunas, observación de un aprendizaje, registro anecdótico, la utilizo muchísimo, porque a través de la observación y el registro anecdótico yo me doy cuenta cuando se produce un aprendizaje y voy anotando en mi registro anecdótico el avance que ha tenido ese niño. En los criterios, en vez de ponerle una ponderación numérica, le pongo una ponderación cualitativa, bueno, malo, regular. Sí.
Esa parte tema bonita. a mejorar cuando está muy malito, tema a mejorar. Sí, Sí, porque eso realmente también, uno está ¿verdad? bregando con adolescentes, uno está tratando con adolescentes y decirle un 5, 6, 7, ¿tú entiendes? Como que, Yo he Es visto muy pero ¿por fuerte. qué? Eso tenemos que mejorar. Emocionalmente. Ujú. incluso cuando le mando a hacer cualquier actividad, cualquier práctica o algo, le pongo excellent grades, magnific, o sea, trato de no ponerle número y el profesor, ¿y qué? ¿Cuánto es excellent? Y ellos siempre están preguntando en cuanto a sus números. Sí, a mí me gusta Realmente mucho ellos se esa motivan parte más. de darle ese feedback, como que, ok, mira, y lo hiciste bien, mira cómo lo puedes mejorar, o mira, quizás no te fue tan bien, pero tienes que intentar como que watch out por esto, esto y esto y esto, porque ellos Y lo valoran mejor eso. es eso, mira, cuando tú tienes un acercamiento directo con el estudiante al momento de evaluar, óyeme, para la próxima, trata de hacer lo mejor que puedas, porque va a tomar en cuenta que tú te situaste con él, le dijiste, mira, se falló aquí, se puede mejorar aquí, vamos a arreglar acá. ¿No? Bueno, pues este tema ha sido muy interesante. Les agradezco a todas por haberse conectado y vamos a ver y esperamos que nuestros demás colegas disfruten del debate y que tengan pues mucho que añadir al culminar. Muchísimas gracias. Gracias.